Recuerden que nuestro tema en esta mañana es sanidad interior, ¿sí? Hondando un poquito en la historia de lo que es la sanidad interior, vemos que es un concepto más bien nuevo. Apareció a mediados del siglo XX, del siglo pasado, y vino como resultado de que después de la Segunda Guerra Mundial, pastores, rabinos, sacerdotes, vieron la necesidad de empezar a sanar las áreas de lo que había dejado la guerra en las personas. ¿Sí? Obviamente que ellos no quisieron verlo como una novedad, porque ver la sanidad interior como una novedad el siglo pasado hubiera borrado todo lo que era la historia del cristianismo. Pero tuvo un concepto novedoso porque jamás se había oído sobre sanidad interior. Antes de la mitad del siglo pasado nadie había hablado de sanidad interior. Por eso usted no lo encuentra ni en la literatura ni en las predicaciones de ninguno de los hombres hasta el siglo XX. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Los hombres que estaban en las iglesias vieron la necesidad de tomar prestados estos conceptos de sanidad interior de la psicología, básicamente de la lingüística psicológica que se usaba en ese entonces para empezar a sanar las heridas, vuelvo y les digo, que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Amén. Entonces tenemos que empezar a verlo por ahí. Hoy en día, muchos hermanos bien intencionados recurren, ¿cierto?, a estos conceptos de sanidad interior para ayudar a las personas en sus problemas del alma. Pero ¿es realmente la sanidad interior un concepto bíblico? Es lo que vamos a desarrollar hoy. Porque no encontramos la expresión sanidad interior en ninguna parte de la Biblia, ¿cierto? Encontramos conceptos del perdón, encontramos conceptos de sanidad y encontramos conceptos de que el hombre tiene algo adentro. Pero el concepto como sanidad interior no lo encontramos allí. Paralelamente a la sanidad interior del siglo pasado, se empleó el sistema de la terapia espiritual. La terapia espiritual entonces consistía en un tratamiento que se daba a hombres y mujeres con el fin de ayudarles en sus problemas del alma. Amén. Todas las preguntas, recuerden que tengan, las van anotando y al final las hacemos. ¿Qué queremos decir entonces con sanidad interior? ¿Qué queremos hablar, cierto? Cuando decimos sanidad interior. Obviamente que si queremos conocer realmente qué es lo que significa el concepto, solo podemos ir a un lugar, y es la Biblia, ¿cierto? Como creyentes dedicados, siempre vamos a la Biblia para entender cualquier concepto que se nos diga en la iglesia. Pero ahí tenemos otro problema, surge otro inconveniente, y es la interpretación, la hermenéutica. Nadie puede dudar de que cualquier hermano puede dar su propia interpretación acerca de cualquier tema en la Biblia. Y que esa interpretación siempre está coaccionada, siempre está permeada por la manera en que usted aprendió en el Evangelio. Entonces, si usted es un bautista, voy a colocar este ejemplo, perdónenme que use estas corrientes o vertientes, si usted es bautista, tiene un concepto de sanidad interior tal vez diferente al que tenga un pentecostal. O si usted es norteamericano, educado en una escuela norteamericana bíblica, pues tendrá un concepto muy diferente al que tenga, ¿cierto?, un latino. Pero no puedo decir qué concepto está correcto y qué concepto está incorrecto. Lo único que puedo decir es que toda interpretación que no se apegue a la máxima revelación, que es el Señor Jesucristo, está errada. Pero de ahí no puedo pasar. Entonces, lo que quiero hacer en esta mañana, en esta primera charla, es que veamos los conceptos que tiene la Biblia acerca de sanidad y de interior. ¿Sí? Porque soy un convencido de que uno no puede entender cualquier cosa hasta que no vaya a las palabras que lo expresan. Claro, si usted tiene un concepto de mamá diferente a un concepto, ¿cierto? Como el que tienen, por ejemplo, los hindúes de mamá, pues tenemos que ir a la vertiente lingüística para encontrar un concepto en común. ¿Sí me entienden? Tenemos que ir a la Biblia y qué es lo que dice la Biblia acerca de sanidad y qué es lo que dice la Biblia acerca del interior del hombre y llegar a un consenso común de qué es la sanidad interior.
Amén. Entonces me voy a dedicar en esta primera parte a hablar sobre los conceptos. Ya tienen ahí pues la terminología, ¿cierto? Anotado algo. Entonces vamos a hacer algo bien particular. Quiero que por favor la hermana Xiomara, Hechos 4:22, Laura Santiago 5:16, ¿cómo es su nombre? Melisa, Hebreos 12 y 13, Mayra, Hechos 28, 8 y 9, Lili, Apocalipsis 22, 2, Oscar, Hebreos 3, 5, Oscar Padua, Oscar el Pastor, Lucas 1, 71, ¿cómo es su nombre? Siempre se me olvida. La hermana Rocío, por favor, Hechos 27, 34, Leo, no Leo, sino Leonardo, Filipenses 1:19, Estefanía, Efesios 4:39, Pastor James, Romanos 7:22, Ana María, 2 Corintios 4:16, Sandra, Mateo 12:34, Proverbios 15:13 y 14, que me falta señora Clemencia, Mateo 9:36, y Sara, Lucas 15:20. Amén, ténganlos listos. Ténganlos. No llores. Ténganlos listos y vamos a ir analizando estos conceptos. Amén. Quiero que pongan mucha atención, porque nuestra mente se puede ir fácilmente del lugar. Quiero que pongan mucha atención a lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, el primer concepto que vamos a analizar es sanidad. La palabra sanidad se encuentra pocas veces en la Biblia. Si usted busca la palabra sanidad como tal, no la va a encontrar. Pero puede encontrar verbos como yaomai que sí aparecen con abundancia. ¿Y cuál sería el verbo de la palabra sanidad? Sanar. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, esta palabra iasis, que significa sanidad, en Hechos 4:22? Rápidamente. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien, gracias. Sanidad en la Biblia únicamente la encuentra usted en el sentido físico. No más. La palabra sanidad en la Biblia única y exclusivamente se encuentra en el sentido físico. Perdón, físico. Usted no encuentra la palabra sanidad para hablar de algo de adentro del alma. Todas las veces que usted encuentra el término iasis, obviamente en el Nuevo Testamento y en la transliteración de la Septuaginta, del hebreo al griego, solo la encuentra en un sentido físico. ¿Amén? Vamos por ahí. Pero tenemos el verbo yaomai, que es el verbo sanar, o que traduce a la palabra sanar, que nos dice, por ejemplo, en Santiago 5:16. ¿Entendieron? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Amén. Ya tenemos un concepto un tanto más diferente, porque el verbo sanar, aunque también se utiliza para la parte física del hombre, puede interpretarse de una manera simbólica para hablar del alma del hombre. ¿Qué dice Hebreos 12, 12 y 13? Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas por vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy bien. Ya vemos que no solamente está hablando de una parte física, sino que podemos interpretarla de que habla también de una parte emocional en el hombre, ¿cierto? Levanten las rodillas caídas, perdón, las rodillas paralizadas, ¿cierto? Y hagan que eso que en un momento fue cojo, dice ahí el escritor de Hebreos, vuelva otra vez al camino, sea restaurado otra vez para el camino. Entonces, no solamente
este verbo puede ser tomado en una parte física, sino también puede interpretarse de una manera espiritual. De esta palabra iasis tenemos la palabra iatros, que es utilizada para las ramas de la medicina, ¿no? ¿Cómo se le dice al que estudia a los locos? Psiquiatra, loquero o psiquiatra, más bien para utilizar el término. Y al de los niños, pediatra. Entonces vemos que de ahí viene la palabra médico. Amén. Iatros significa médico, es el término que se le da a Lucas, por ejemplo. Muy bien. Pero no solamente está el término iasis para sanidad, sino que el griego también nos da la palabra terapeu o terapeuo, que esa es más fácil de entender, ¿cierto? Que es de donde sacamos nuestra palabra terapia, puede ser. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice Hechos 28, 8 y 9? El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Muy bien. Entonces tenemos ahí dos partes de lo que venimos hablando. ¿Cuál creen que es la palabra terapeu y cuál creen que es la palabra iasis en el verbo, en el texto que se acaba de decir? Pues iasis es cuando dice que que Pablo sanó al hombre por medio de la oración, pero que después venían otros también a ser sanados, ¿cierto? Y la idea, como lo está hablando Lucas ahí, que es el escritor de Hechos, es que venían a someterse a una terapia. Ojo con eso, porque más adelante les voy a preguntar y vamos a ver cómo vamos a organizar nuestras ideas de sanidad interior. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:2? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Tenemos la palabra terapia en Apocalipsis 22:2. Y nos habla de un árbol, ¿cierto? Que produce frutos, pero que las hojas de ese árbol sanaban a las naciones. Entonces ya no lo vemos solamente como un aspecto físico de sanidad, sino que hay algo en el interior de estas personas que tomaban de estas hojas para ser sanadas. Amén. Y la única vez que aparece este término terapón, que es de donde sacamos nuestra palabra terapeuta, es en referencia a Moisés. ¿Qué dice Hebreos 3:15? 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Muy bien. Moisés, ¿cierto? Es visto como el terapeuta del pueblo. Este término terapeu no significa sanar, significa cuidar. Amén. Es cuidar. Entonces tenemos iasis, que es sanidad, y aomai, que es sanar, y terapeuo, que es cuidar, resguardar, pero con el fin de llevar a la sanidad. Amén. ¿Sí está claro el punto ahí? Sanidad, sanar y cuidar. Obviamente que entonces Moisés vendría a ser un cuidador. Y es la labor del terapeuta hoy en día, ¿cierto? Cuando se lo obligan, cuando se le invitan a hacer terapias, hay veces hay que obligarlos a la terapia. Pero cuando usted le dicen, mire, tiene que someterse a esta terapia, usted se pone en un tratamiento y usted no recibe la sanidad inmediatamente. Viene después de un proceso, muchas veces largo, muchas veces doloroso, pero la persona que está efectuando la terapia en usted viene a ser su cuidador. Entonces él le dice cómo se está sintiendo, ¿cierto? ¿Cómo viene en ese tratamiento? ¿Le está sirviendo o no le está sirviendo? Amén. Sanidad, sanar y cuidar. Pero tenemos otra palabra, que es la palabra sotería. Ya les voy a decir qué significa. Lucas 1:71, por favor. ¿A quién le di Lucas 1?
Ah, mi hermano. ¿Sí? Ah, Romanos. ¿Quién fue el que no? ¿Quién no quiere leer? Ah, el pastor. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Amén. Está haciendo una referencia a cuando el Señor, recuerdan cuando era niño, tuvo que irse, bueno, José se lo llevó para Egipto y estando allá en Egipto se le aparece un ángel y le dicen, ya pueden volver, porque los enemigos del niño y los que procuraban su muerte han muerto, que era básicamente Herodes el Grande, quien había pedido pues la muerte del Señor Jesús, la muerte de los niños, ¿lo recuerdan? Entonces habla Soteria de como una salvación de los enemigos en ese texto. Pero ¿qué dice Hechos 27:34? Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Muy bien, ¿cuál creen que es la palabra sotería ahí en ese texto? Salud, ¿cierto? Entonces nos puede traducir salvación física y salud. ¿Y qué dice Filipenses 1:19? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien, ¿cuál es la palabra ahí? Liberación, ¿cierto? Ya el enfoque va un poco más adentro. Y Efesios 4:39. Y ojo con este texto porque es el que nos va a dar claridad en este punto de la sanidad. Por eso lo dejé de últimas. Ah, es 32. Entonces debe ser el 30. ¿Qué dice el 30? Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, sí señora, ese es. Léalo otra vez, mi hermana, por favor. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál creen que es la palabra sotería ahí, en Efesios 4:30? Redención. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo está hablando en ese texto de Efesios 4 de que hay un proceso en el creyente, de que cuando usted viene a Cristo por primera vez recibe la salvación, pero tiene que ponerse en una terapia. Constantemente su cuidador irá resguardando de usted para que usted empiece a dejar cosas porque usted está en un proceso de liberación. Amén. Esto se va a ahondar un poquito más en la segunda charla. Solo estoy dando los términos para que los tengamos en cuenta. Pero es un proceso. Amén. Muchas veces el sanar no es inmediato. Necesita de un proceso. Pero vamos a ver ahora qué es lo que habla la Biblia acerca del interior del hombre. En talleres pasados hemos hablado acerca de la imagen de Dios en el hombre, ¿lo recuerdan para los que estuvieron? ¿Y cuál era la naturaleza del pecado en el hombre? Que era lo que se exponía en el último taller. Hablábamos de que aunque nos vemos físicamente y podemos reconocernos corporalmente, nosotros somos más que el cuerpo que vemos. Hay algo dentro de nosotros, ¿cierto? Hay una parte inmaterial que muchas veces nos lleva a tener ciertos comportamientos. Y es una parte inmaterial que en ocasiones lucha entre el bien y el mal. Eso es lo que parece. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Muy bien. Hay un hombre interior, que es este término, el esoantropos. Hay un hombre interior. Hay alguien dentro de nosotros, pero somos nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que tener ese concepto claro. Somos nosotros mismos, aunque parece que hay alguien dentro de nosotros. ¿Y qué dice 2 Corintios 4:16? Que es la anteposición que el apóstol pone ahí. Por tanto, le mandamos antes, aunque detengas a hombre, el exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Muy bien, amén. Aunque hay un hombre exterior, dice el apóstol, que se va desgastando, hay un hombre interior que se renueva día a día. Pero ¿somos dos o somos uno? Ya lo vamos a discutir. Somos tres o cuatro, porque
fuerza, alma, mente y corazón. Bien. Claro, es el concepto muchas veces griego que tenemos en la mente. El interior, esto significa hombre interior y hombre exterior. Ustedes saben que la palabra antropo es hombre, ¿cierto? Eso es interior y exo es exterior, como los animales que tienen exoesqueleto, que está por fuera, es el término de donde se toma. Pero no solamente para hablar del interior se habla de un hombre en la Biblia, sino que también se habla del corazón, que es la palabra cardía. Y la encontramos, por favor, Mateo 12:34. ¿Vamos muy rápido? No. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. ¿Cómo así que de la abundancia del corazón habla la boca? El término cardía traduce corazón, ¿cierto? Jesús mismo se define como un hombre manso y humilde de corazón. O sea que en su interior él manifestaba la mansedumbre y la humildad. Cuando habla del corazón, no está hablando, ya lo hemos entendido, pero hago la salvedad, no está hablando del músculo que late. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de el interior del hombre. Por eso hay binomios como corazón y boca y binomios como el de Proverbios 15, 13 y 14. El corazón alegre escucha el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón del entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Muy bien, entonces hay un binomio ahí, ¿cierto? Corazón, rostro, ¿qué dice? Que cuando el corazón está triste, el rostro, ¿cierto? Y, ¿cierto? ¿Y qué dice acerca del corazón y la boca? Lo que leía la hermana. Muy bien. Nuestro corazón habla, nuestro corazón se alegra. Obviamente tiene que estar hablando de una parte inmaterial que está en el hombre. Pero que, otra vez les repito, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, me gustaba mucho lo que decía un día el pastor James, somos nosotros mismos los que nos armamos, bueno, no lo decía de esta manera, nos armamos esas películas en nuestras mentes de pensar muchas cosas que no son reales. ¿Cierto? Si alguien pasa y nos mira, uy, un enemigo, pero la otra persona ni siquiera nos determinó, o la otra persona ni siquiera sabe quién es, ni que existimos, pero nuestra mente vuela en esas cosas, ¿cierto? Y nuestro corazón muchas veces nos traiciona, nos engaña, pero no es el corazón, somos nosotros mismos, nuestra parte interior, la que está ahí mal funcionando en algo. Y el tercer término que encontré para describir esa parte interior del hombre es el término splaction, que traduce vísceras, intestinos. Saben que las emociones se encuentran en los intestinos, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, ¿cuál creen que es el término que acabo de decirles? El splaction, ahí. Compasión. La Reina Valera traduce tuvo misericordia, tuvo compasión, pero la verdadera palabra es vísceras o intestinos. ¿Sí? Como cuando usted ve a la persona que le cae mal. ¿Qué es lo que siente? ¿Siente algo en la cabeza, en las piernas, en las manos? ¿Dónde siente usted esa sensación de... O bueno, no hablemos de la persona que le cae mal. La persona que ama. ¿Sí? ¿Tiene mariposas en el splaction? Uy, tú me haces sentir mariposas en mi splaction. ¿Qué está diciendo? Está loco. ¿Qué dice Lucas 15:20? Duro, por favor. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Gracias. Ahí traduce obviamente la palabra ser movido a misericordia. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el alma? Se nos ha dicho que como creyentes tenemos el Espíritu Santo y se nos ha dicho que lo tenemos dentro. ¿Pero dentro de qué? ¿Cierto? Si usted abre una persona no le encuentra nada adentro. Bueno, nada inmaterial adentro. Eso creo que aún pertenece al mundo de la fe. Pero algo es cierto, y es que hay una parte dentro de nosotros, ¿sí?, que nos hace reír, que nos hace llorar. ¿Recuerdan lo que hablábamos la última vez? ¿Por qué cuando usted siente vergüenza en el alma, su rostro se sonroja? ¿Por qué cuando usted siente tristeza, sus glándulas lacrimales se activan y empieza a llorar? Hay una conexión indiscutible entre el interior del hombre y su parte física. Hay una conexión ahí. Y muchas veces las personas se sienten enfermas por enfermedades que tienen en el alma. Pero ¿es esto bíblico? ¿Tiene cómo resolverse o no? La Biblia nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Con diferentes significados, lo que quisimos hacer en esta primera charla, tomados de la Escritura, es que podamos entender que la Biblia nos muestra una realidad que todos los días estamos obligados a vivir. Cuando el apóstol Pablo exclama, ¡ay de mí!, ¿cierto? ¡Ay de mí!, él simplemente se está dando cuenta, como todos nosotros nos hemos dado cuenta, de que en nuestro interior hay cosas buenas y cosas malas, de que somos una extraña mezcla entre la imagen de Dios y la caída. Y aunque esa imagen de Dios parece a veces opacarse por completo por el pecado, ahí está, y necesita ser restaurada, y necesita ser sanada, y necesita ser puesta en terapia, y es donde vamos a entrar ahorita en la segunda charla. Amén. Porque es deber de cada uno de nosotros cuidar y desarrollar a nuestro hombre interior. Debe ser un hombre interior saludable y debe ser un hombre interior que responda al Espíritu del Señor. Bien, entonces dejamos ahí la primera parte, vamos a entrar a las preguntas que tengan. Si no hay preguntas, pues vamos al descanso, y si hay preguntas, pues tratamos entre todos de resolver.